Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Muy buenas noches, por favor, podemos entrar en la sala. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Ya se pueden conectar, muchas gracias. Yo soy Thierry de la Librería Española, el organizador de este evento. Bueno, estamos en directo desde la feria virtual, la Feria del Libro de Guayaquil 2020, una edición un poco especial, pero muy interesante. Hoy tenemos el gusto de tener en esta entrevista y presentación el doctor Franklin López y Pablo Arosemena Marriott, autores del libro El algoritmo del progreso. La presentación va a estar a cargo de María del Carmen Dunea, así que adelante, tenemos exactamente 45 minutos. A raíz de los cuales yo les cortaré, espero que no, para tal vez pasar a una sesión de preguntas y dudas de parte del público. Así que bienvenidos de nuevo y adelante, por favor. María del Carmen, bienvenida. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan de manera virtual en esta noche de Feria del Libro. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil es un honor contar con su presencia y dar inicio a este lanzamiento del libro Libre Comercio, el algoritmo del progreso. Este libro, escrito de la mano de los economistas Pablo Arosemena Marriott y Franklin López Buenaño, contiene un profundo y útil recuento histórico del impacto que tiene el intercambio comercial en el desarrollo de la humanidad, gracias a la riqueza que crea. Plasma de la forma más sutil y veraz cómo el comercio es siempre y en todo momento el mejor camino hacia la prosperidad. Hoy tenemos a los autores del libro, nos acompaña Franklin López Buenaño y Pablo Arosemena Marriott. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Franklin López. Constato que Franklin no sé, ¿sí? ¿Aló? Aló, buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo están? Hola. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación a la presentación de este libro, a la Librería Española, a los organizadores de este evento, por darnos la oportunidad de hablar un poco sobre el libro y el tema del libro, que es de gran importancia en los momentos actuales, en los cuales hay una tendencia al proteccionismo, particularmente dentro de los Estados Unidos, que también se está contagiando Europa, a otros países de Latinoamérica, y esto no es bueno para, no tiene buenas consecuencias para la civilización, para el crecimiento y sobre todo para el desarrollo y el impulso de naciones como el Ecuador. El libro nació porque un debate en mi casa se hablaba de que el comercio no creaba riqueza, y mi hermano Rodrigo sostenía lo contrario, que sí, que el comercio, sobre todo el libro Comercio, era el que impulsaba la creación de riqueza. Entonces me puse a investigar un poco y contacté con Pablo Arosemena, que es uno de mis orgullos como estudiante, porque ha excedido mis expectativas a su futuro. Y con él entonces comenzamos a elaborar y a buscar información sobre el impacto que tenía el comercio en el mundo. Y nos fue fácil descubrir, porque la idea es bien sencilla. Usted tiene un producto, usted tiene un servicio, usted tiene una idea, un invento, pero esos inventos, esos productos, esos servicios se quedan
ahí sin hacer nada se quedan estancados si no se ha comercializado. Si no se ha podido vender, pues no se puede crear más ideas y se queda. Entonces el comercio es un ingrediente imperativo y sumamente indispensable para que se difunda la propagación de ideas, para que aumente la creación de riqueza a través de aumentos de la producción. Y eso descubrimos entonces que en los albores de la humanidad, el comercio fue un invento del hombre, porque los otros animales no comercian. Para un intercambio, pero ningún animal comercia con extraños. El hombre sí. El hombre dio un paso al frente al correr el riesgo de intercambiar con extraños, aún con miembros de otras tribus que podían ser enemigas, pero que al comerciar, al intercambiar, había una ganancia para las dos partes. Y este beneficio mutuo que tenían los dos intercambiadores se extendió y continuó cuando la revolución agrícola, porque la producción agrícola tiene un excedente y ese excedente, si no se vende, si no se comercializa, se pudre, se gasta. Entonces, el excedente se puede comerciar y eso es lo que descubrió el hombre, inventó el hombre, que había que intercambiar los productos de la producción excesiva que se tenía, porque no hay tristeza más grande que la autosuficiencia. No se puede vivir consumiendo lo que uno produce. No tendría tiempo para nada, no tendría tiempo para intercambiar. Si produce más, se daña el producto. Si no produce lo suficiente, hay escasez. En cambio, con el comercio, si hay escasez, pues se compra lo que falta. Si hay excedente, se vende lo que tiene de más. Y esas son las grandes ventajas del comercio. Y en la historia vemos que el comercio es un agente de paz, como decía, que comerciar con extraños implica confianza, implica comer riesgos, pero implica que hay cooperación con otros seres humanos. Y esta confianza, esta cooperación es la que también da lugar a que los hombres nos reunamos y podamos crear y confundir ideas, porque para que una economía crezca se necesitan de nuevos productos, se necesitan que los productos mejoren y eso implica invenciones, implica innovaciones, implica transformaciones tecnológicas y esas transformaciones tecnológicas nos llevan al comercio y del comercio de la agricultura. Vamos a las civilizaciones enormes como la China. La China, antes de 1530, era la potencia mundial y era el país más grande del planeta. ¿Por qué? Porque había inventado la pólvora, había inventado el papel, había inventado el ábaco, había inventado hasta los cepillos de dientes. Y estos son inventos de la China. En la India, que comerciaba con China, también de la India salió el álgebra, de la India salió el uso del cero. Y todas estas innovaciones tecnológicas fueron las que permitieron a China, a la India, a comerciar con el resto del mundo. Y la famosa ruta de la seda llevaba los productos chinos de Europa y los productos europeos iban hacia la China, como el vino, como el aceite de oliva, mientras que la China mandaba las sedas que los patricios romanos encontraron, sobre todo las patricias romanas encontraron que eran una maravilla para la vestimenta. Entonces, esto nos lleva inclusive a América. Y uno de los grandes beneficios del comercio fue la creación de las ciudades. No hay ciudad grande en el mundo que no esté basada en el comercio. ¿Por qué?
porque para comerciar se necesita estar cerca para tener conocimiento de los intercambiadores. Entre nosotros se hace la feria en la que la gente saca los productos a un lugar a comerciar con extraños, con totalmente extraños, pero ahí se va y se intercambia. Y las grandes ciudades, para dar un ejemplo, la Ciudad de México, cuando llegan los españoles, el cronista de Indias relata que el lago cerca de México era lleno de canoas, de embarcaciones con productos de todo tipo, vestimenta, frutas, alfarería, bisutería, juguetes. Todo eso se comerciaba y el cronista de España se maravilla porque dice, ni en ninguna ciudad de España se ve tanto comercio, tanto intercambio como el de México. México en ese entonces tenía 500,000 de habitantes, porque al reunirse la gente para comerciar, se queda y es como aprendido a cooperar, coopera en la construcción de las ciudades y las grandes ciudades se desarrollan. Luego hay otro aspecto que tenemos que considerar, que es el papel del comercio en la civilización. El comercio, al llevar productos, también lleva costumbres, también lleva valores, también lleva una cantidad de servicios que no se podían tener antes. Como decía, sin el comercio no hubiéramos tenido el álgebra, sin el comercio no hubiéramos tenido la pólvora, sin el comercio no hubiéramos tenido los dátiles del desierto. En una palabra, el comercio y la civilización va de la mano. Los valores que se aprenden a comerciar, la confianza que hay que tener, la cooperación con los otros intercambiadores nos levanta a la humanidad de ese sistema de autosuficiencia que es una situación tremendamente triste. Y también esa es la lección de la historia. Como decía, la China hasta 1530 era una potencia mundial, tenía más de 200 embarcaciones, navíos comerciales y de gran tamaño, que las carabelas de Colón eran juguetes frente al tamaño de los barcos chinos. Pero había una pugna ideológica en la China entre los eunucos y los confucionistas. Y uno de los emperadores chinos era confucionista y decide eliminar a los eunucos de la competencia. Y los eunucos eran los que manejaban los barcos. Prohíbe entonces la construcción de nuevos barcos, manda a que se pare la flota frente a y que no se muevan las naves, pero también los eunucos comienzan a ganar espacio y para evitar eso, el emperador ordena que se incendien las naves. La flota más grande del mundo que había conocido, más de 200 embarcaciones fueron incendiadas, quemadas por la mano de un emperador, a tal punto que el emperador justificado decía, aquí tenemos los chinos lo suficiente para los chinos, no necesitamos de nadie más. Ahí estaba el dilema o la falacia y la consecuencia de la autosuficiencia. La China se volvió pobre y no se levantó hasta 1970, cuando Deng Xiaoping abre las fronteras al comercio, abre las fronteras a la inversión. Y esa es la lección que tenemos que aprender los ecuatorianos. Somos un país cerrado, somos un país que tiene pocas innovaciones, un país que no tiene financiamiento, todas características para el desarrollo. Y el comercio nos podría dar todos esos beneficios. Si se considera que una zona franca es exitosa, y hay muchísimos ejemplos de zonas francas exitosas, la pregunta es, ¿por qué no hacer todo el país una zona franca? Yo soñaría con que Guayaquil fuera una zona franca como Singapur o como Hong Kong,
en donde se transacta sin trabas arancelarias, sin trabas regulatorias, porque es curioso que los gobiernos hacen todo lo posible por mejorar el comercio. Abren carreteras, abren caminos, abren puentes, abren aeropuertos, abren puertos, conectan el mundo con cables y al final le ponen ahí un agente, el agente aduanero que impide el comercio. O en nuestro país, las cantidades de regulaciones que son un verdadero obstáculo al desarrollo económico del país. Muchísimas gracias a Franklin por sus palabras. El comercio y la civilización van de la mano, ya lo decía Franklin. Gracias por esa intervención. Ahora voy a presentarles al doctor en Economía por el Instituto Universitario de SEAD de Argentina, máster en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de España, máster en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y algunos otros títulos académicos. Actualmente es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Arosemena Mata. Gracias, María del Carmen. Un saludo para ti, un saludo para mi querido doctor Franklin López, para los organizadores de este evento, esta Feria Internacional del Libro Digital, para Librimundi también y para toda la gente que se está dando un tiempo de venir a escucharnos en un viernes en la tarde, que gente joven quiera escuchar sobre libre comercio. Caramba, significa que sí tenemos futuro, hay oportunidades de salir adelante. Primero contándoles la anécdota de que ha sido una experiencia bonita poder mantener el contacto con el doctor Franklin López todos estos años. Yo he contado pues que Franklin fue más allá de mi primer profesor de economía en la universidad, hace un poco más de 20 años, fue la persona que yo digo fue una suerte de parteaguas en mi vida, porque a través de sus preguntas, a través de sembrar inquietudes, de alguna manera contribuyó a que un puñado de amigos, hasta el día de hoy nuestra vida haya cambiado completamente. De alguna manera yo digo, gracias a Franklin López, yo soy liberal. Y a veces hago la broma de que si esto de ser liberal fuera un multinivel, Franklin López debería ser multimillonario, porque así como él me hizo liberal a mí, pues nosotros hemos ido trabajando a lo largo del tiempo en nuevas legiones de jóvenes liberales. El tema es que entramos con esta motivación, como decía Franklin, de que mucha gente, contrario a lo que uno puede pensar, cree que el comercio no crea riqueza, ¿no? Creen que el comercio es simplemente una actividad de intermediación, es un pase de manos, como se dice, es soplar y hacer botella. Y a mí también me pasaba de que conversando con amigos, conversando con autoridades del sector público ya en el ámbito gremial, de alguna manera miran con desdén la actividad comercial. Piensan que, de hecho, alguna vez tengo la anécdota que un tristemente célebre ministro, aquí pues en la confianza lo voy a comentar, era el ministro de Producción del gobierno anterior, me refiero a un caballero que hoy está prófugo de la justicia, el señor González, Ramiro Restricciones González. Él me decía, Pablo, Guayaquil es una bodega con un mostrador a la venta, pensando de que, digamos, no hay creación de valor. Entonces yo recuerdo haberle dicho a este ministro, con el respeto que usted se merece, estábamos en Quito en la oficina de él, si en este momento usted y yo bajamos, y si usted ve en la esquina, ahí hay un muchacho que vende chicles, y si usted le pide digamos, la bandeja de la charola de chicles, y usted se pone a vender chicles, ministro, le puedo asegurar que va a pasar el tiempo y no va a poder vender chicles. No es tan fácil vender chicles. Entonces, de alguna manera, el burócrata asume de que la creación de riqueza es aplastar un botón o que todo el esfuerzo, el sudor está solamente en la fabricación. Entonces, la cadena de valor, cada segmento de la cadena de valor tiene un rol, pero en el siglo XXI, en estos tiempos, la locomotora que mueve los demás vagones es la actividad comercial. Sin ventas no se mueven esos vagones. Y tal vez en el siglo XIX, pues la creación de empleo estaba dada por esas fábricas que generaban el grueso de las fuentes de trabajo. Pero en el siglo XXI, la mayoría de las fábricas están completamente automatizadas, como
Decía Andrés Oppenheimer en alguno de sus últimos libros, Sálvese quien pueda, Cuentos chinos, uno de estos que habla del futuro, decía, ya la fábrica, digamos, ya no la del futuro, casi que las de hoy en día, tienen a una persona, a un ser humano y a un perro trabajando en la fábrica, ¿no? Y la persona es para darle a comer el perro y el perro es para hacer de guardián. Entonces, chistes aparte, cada vez el grueso de los empleos está en los servicios, está en la actividad comercial. Si ustedes han ido a alguna tienda de Apple, han visto la cantidad de gente, ¿no? Hoy estamos en pandemia y uno sale menos, pero la imagen mental que tenemos de ir a una tienda de Apple es un retail de Apple, es toda esa gente que está ahí trabajando, la gente que participa en el diseño de los teléfonos celulares, la gente que está en el servicio, en la venta, en la postventa. Apple, por dar un ejemplo, que es una de las empresas que con valor de capitalización de mercado más valoradas en el mundo, le da empleo directo a algo así como 120,000 personas en el rol de pagos. De forma indirecta le da empleo a 2 millones de personas. La pregunta es, ¿ustedes creen que el grueso de esos 120,000 en nómina o de los 2 millones que les da empleo de forma directa son gente que está metida en una fábrica produciendo los celulares? La verdad es que no. El grueso de los empleos en Apple está en servicios, está en la actividad comercial, está en toda la cadena de comercialización de esos teléfonos. Entonces, parecía que era algo que no era necesario, pero realmente se hizo necesario tener que escribir un libro y contarle a la gente desde una visión histórica por qué el comercio crea valor. Por qué el comercio no solamente que crea valor, sino que termina siendo la actividad que mueve los demás vagones de la actividad productiva. Inclusive con cifras oficiales del Ecuador, el comercio al día de hoy es la actividad que genera la mayor cantidad de empleo adecuado, de empleo formal. Todas las actividades productivas son nobles y necesarias y bienvenidas, pero ¿quién crea más comercio? No es la industria en el Ecuador, no es la agricultura en el Ecuador, no es la construcción en el Ecuador, no es el turismo en el Ecuador, es el comercio. Entonces hay que empezar a ver con mejores ojos la actividad comercial y como empezamos a plantear en el libro hacia el final, la solución pasa por hacer cosas distintas a las que se han hecho en el Ecuador. En resumen, Ecuador es un país cerrado a la actividad comercial y que con el tiempo se ha ido cerrando un poco más. ¿Cuál es la propuesta? Abrirlo, integrarlo al mundo de manera inteligente. Acuerdos como, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, es algo que hay que avanzar. Si bien hoy hay una coyuntura de un presidente en los Estados Unidos que tiene una visión, diría yo, mercantilista de la actividad comercial, que se mete en guerras arancelarias innecesarias, pero por su forma particular de ser, hoy está viendo con mejores ojos a Latinoamérica y tal vez ahí se dan oportunidades para poder avanzar un acuerdo bilateral de libre comercio. Pero si eso no se diera, Ecuador igual tiene la oportunidad de bajar sus aranceles. Los aranceles promedios del Ecuador están muy por encima de los aranceles de toda América Latina, que Perú y Colombia, nuestros vecinos, el doble y el triple. Y en relación a Chile, estamos 10 veces más caros en nivel arancelario que Chile. El arancel promedio en Chile es 1%. El arancel promedio en Ecuador es casi el 10%. Y eso sin contarles que en Ecuador hay una trampa, que algo comentamos en el libro, en las trabas pararancelarias, tú tienes el arancel es el impuesto a la importación, pero luego tienes una trampita que se llama los aranceles mixtos. Por ejemplo, si tú quieres importar cerámica plana, pisos, lo que pones en el piso que ahorita ustedes están pisando, o si quieres importar zapatos, un par de zapatos, eso, aparte de un arancel de un porcentaje ad valorem, paga adicionalmente una cantidad fija en dólares por libra, por kilo, por metro cuadrado, metro cúbico, dependiendo de la unidad del bien que estemos hablando. Y con esa trampita, en el Ecuador se ha logrado violar los techos máximos que impone la Organización Mundial de Comercio. El libre comercio mundial está, digamos, reglado por la OMC y hay ciertos topes de hasta dónde pueden llegar los aranceles. Ecuador sobrepasa todos esos topes con estas trampas de los aranceles mixtos. Y luego hay otra trampa más, que es estas barreras pararancelarias, donde el Ecuador, de los 190 y pico de países que hay en el mundo registrados en el índice de competitividad global, Ecuador está no en el top 5, sino en el bottom 5, los últimos 5 países del mundo en cuanto a
barreras arancelarias, o sea, los países que más barreras pararancelarias le pone a la actividad comercial, solamente al lado de países africanos. Entonces, no deberíamos estar al lado de países africanos. ¿Y qué es lo que hace el Ecuador? Tiene reglamentos técnicos que nosotros llamamos reglamentos técnicos INEN eficientes. El INEN es la institución que en teoría debería velar por la calidad de los productos, pero que en la práctica se agarran de la calidad para convertir en una calamidad el proceso de importación de los comerciantes. Y esto afecta sobre todo a los pequeños, porque el comerciante grande tiene un departamento con 10 personas de ejecutivos para lidiar con la tramitología. Pero el comerciante pequeño no dispone de un departamento de 10 ejecutivos. Es él mismo el que tiene que lidiar con esa tramitomanía que agobia al comerciante. Entonces, estamos yendo en sentido contrario de lo que necesitamos. Hay que bajar las barreras arancelarias, idealmente con acuerdos de libre comercio bilaterales, pero si no, también lo podemos hacer de forma unilateral. Y no quiero dejar de mencionar la Alianza del Pacífico, que es este mercado de 220 millones de personas con México, Perú, Colombia y Chile, y es un mercado bueno por doble motivo, porque el libre comercio, a veces uno tiene el paradigma de pensar es bueno meter los goles, es bueno vender, y está bien vender, pero así también está muy bien comprar bien. El libre comercio es una avenida a la prosperidad, al progreso, es el algoritmo al progreso, pero en doble vía. Ganamos cuando vendemos y ganamos cuando compramos. Cuando vendemos, obviamente, por la generación de empleo, por la riqueza monetaria, y cuando compramos por el efecto en el poder adquisitivo, el efecto ahorro. Cuando tú puedes comprar cosas que son mejores y más baratas, eso te permite ahorrar y fortalecer tu poder de compra, y también indirectamente contribuye a la innovación, porque la libre competencia es la madre de la innovación. Cuando los países se cierran, nadie innova. Cuando los países se abren al mundo, se empieza a innovar, la gente se pone un poco más creativa, desde la persona que vende empanadas en bicicleta a la esquina en la esquina de la oficina de nosotros, hasta la gran industria que compra maquinaria o innova un nuevo proceso de producción. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. Yo particularmente, no sé Franklin, pero yo estoy optimista con el futuro del Ecuador. Creo que lo mejor está por venir. Creo que la elección presidencial va a dar la oportunidad de que se genere un contraste de dos cosas. Una, más de lo mismo, distintas versiones con colores, olores y sabores que son más de lo mismo, más socialismo, carnívoro, vegetariano, hardcore, light, pero socialismo, versus un contraste de una opción que sea liberal, con una visión empresarial, que no será perfecta, no será químicamente pura, pero que evidentemente va a significar avanzar versus retroceder. Y digamos, es mi ilusión personal de que el libro contribuya a tener un rol pedagógico, a educar. En esta elección hay mucha gente joven que va a votar. El 65% de la población en el Ecuador tiene menos de 30 años. Es que los jóvenes y la gente que va a votar por primera vez, que tengan la oportunidad de leer este libro, que próximamente pues queremos que esté en todas las librerías, supermercados y farmacias, que lo puedan conseguir para ilustrarse. Es un libro que tiene un mensaje, y el mensaje es que el libre comercio es siempre y en todo lugar el mejor camino a la prosperidad. Hasta aquí mis reflexiones. Muchísimas gracias a Pablo por su intervención. Queremos aperturar el foro de preguntas para los que quieran hacer preguntas. Por favor, las pueden escribir en el chat y tanto Franklin López como Pablo Arosemena responderán sus inquietudes. Buenas noches. Pablo, solamente una aclaración. La librería organizadora es la Librería Española. Muchísimas gracias. Efectivamente, ahora se puede... hasta que alguien se anime a hacer una pregunta. Sí. Tengo un cuento, una anécdota personal sobre la ridiculez que son las medidas pararancelarias en el país. Se trata de que cuando yo estaba en Guayaquil, en la SPOL, necesitaba unos libros y le pedí a mi hijo que haga un paquete de libros y que me los envíe al Ecuador.
bueno, llegó el paquete a Guayaquil y comenzaron los problemas. ¿Qué tenía el paquete? Paquete, señor, tiene libros. ¿Libros de qué? Señor, son libros de economía. Ah, libros de economía. Y entonces dice, ¿y usted tiene permiso para traer estos libros? No, señor, yo no necesito permiso. Ah, no, usted necesita tener permiso de importador para poder traer estos libros. Bueno, total, vaya, ahí hay una oficina en donde saque el permiso de importación. Bueno, voy a hacer el permiso de importación. Regreso. Y me dice, no, aquí falta, usted tiene que ser miembro de alguna cámara. Digo, ¿cámara qué? La cámara del libro. Yo no sabía que los libros se reunían. Pero, o sea, era tal la cantidad de cosas que comenzaron a pedirme que al final les dije, quédense con los libros, porque ya me cansé de que había que hacer esto, que había que hacer el otro, que tenía que tener un RUC, que tenía que tener infinidad de cositas pequeñas. Desde el embalaje me estaban haciendo problema, que el embalaje en casa, en caja de ese tipo, no era permitido. Digo, señores, ¿por qué no entienden que lo que estoy trayendo es libros? Libros son ideas, libros de educación, libros de cultura, y ustedes me están poniendo unas enormes trabas a que yo traiga unos libros. Este es un ejemplo de frustración que puede tener una persona frente a las barreras arancelarias y no arancelarias que existen en el país. Muchísimas gracias, Franklin, por compartir esa interesante anécdota. Ya nos están escribiendo en nuestro chat. Dice María José Moyano, hola, mucho gusto, un placer estar en este evento. El gusto es nuestro por compartir. Sergio Coronel, buenas tardes, soy estudiante de Ecotec. Hay algunos estudiantes universitarios conectados. Y él pregunta, ¿cómo cambiar la mentalidad o cómo educar a esta nueva generación post-pandemia en el Ecuador? Franklin o Pablo. Bueno, un paso importante que es la publicación del libro y la divulgación que le demos al libro para que llegue con ideas, a ver si es que hay reseñas de los forjadores de opinión. Nos gustaría, no por orgullo o soberbia personal, sino porque nos interesa el bien del Ecuador. Que lean los libros, que haya reseñas en los periódicos sobre el libro, porque la gente tiene que leer, la gente tiene que aprender con la transmisión de ideas. Y entonces nosotros, para que esa gente joven se interese, nos hemos propuesto a divulgar el libro de la mejor manera. Hay otras maneras también de hacerlo, y es a nivel de, por ejemplo, una actividad que realiza el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que ofrece becas para que estudiantes jóvenes estudien liberalismo, estudien libres mercados, estudien las ideas distintas y no lo mismo de lo mismo que nos han llevado a la tragedia que tenemos ahora. Entonces, el Instituto de Economía Política es otro mecanismo. También hay otros institutos en Quito, también hay en Cuenca, institutos pro libertad, porque aquí estamos hablando, o sea, acá de libre comercio, pero la palabra crítica es libre. O sea, la libertad es lo que da la posibilidad y las oportunidades para llevar a uno a un mejor bienestar. Y tenemos que acostumbrarnos a pensar a que hay que ser libres, pero la libertad no es gratis, como no hay almuerzo gratis. El ser libre implica responsabilidad, implica accountabilidad, que no existe en el país, responsabilidad, rendición de cuentas frente a las propias acciones. Cuando uno es dueño de su propio destino, no tiene que estar dependiendo del gobierno, no tiene que estar dependiendo de aranceles proteccionistas, se depende de su habilidad, de su innovativa capacidad, y eso es lo que necesitamos en el país. Al final es hablar de más libertad, tanto en el comercio como en otras actividades. Sí, gracias, Franklin. Pablo. Sí, hace más de 20 años
Franklin López nos hizo una pregunta al grupo de amigos y era, ¿a usted le gusta que le digan lo que tiene que hacer? No, entonces usted es liberal. Tiene que estudiar más sobre eso ahí, sobre por qué es importante ser libre. Entonces yo le diría eso, el joven es alguien que tiene un espíritu rebelde, un espíritu liberal, es alguien que no está conforme con el status quo, pero ese ímpetu hay que saber canalizarlo, porque si no ese joven eh, también puede ser seducido por ideas que suenan interesantes, pero que terminan siendo ideas liberticidas, ideas que para hacer la realidad implican matar la libertad de otras personas. Entonces creo que la libertad es lo fundamental. Este libro cubre una dimensión de la libertad, una parte de la libertad económica, específicamente el libre comercio, pero la libertad es un principio transversal, es mucho más. Esperamos que este libro contribuya, como decíamos, a ese rol pedagógico. Está el Instituto Ecuatoriano de Economía Política de Dora Dampuero, y están instituciones también como la Librería Española que nos abre las puertas y nos da la mano para poder tener estas conversaciones que son tan necesarias. O sea, los grandes cambios que esperamos tener en el país van a ser precedidos por un cambio de ideas. Si no cambian las ideas, no va a cambiar el país. El gobierno anterior hablaba mucho del cambio de la matriz productiva. Ustedes recordarán, el cambio de la matriz productiva. Hay algo que es más importante que eso, y es el cambio de la matriz mental. Tenemos que dejar de ser socialistas y comenzar a tener un pensamiento liberal. Muchas gracias. Pablo, nos dice Eric Batioja, quisiera saber cómo va la reactivación del comercio post pandemia. Mira, este año, en resumen, las ventas del comercio, las ventas en general de toda la actividad productiva han caído 22.000 millones de dólares. Eso equivale a una caída del 14%. ¿Cuánto es eso? Es el doble de la caída del 2016. En el 2016, que tuvimos el terremoto Esmeraldas y Manabí, y que aparte del terremoto el gobierno anterior decidió subir impuestos, eso hizo que las ventas caigan 7%. Este año las ventas caerían 14%, o sea, el doble de lo que fue el 2016. Hablando de ventas, que es una medida más al pulso de la actividad comercial. Podemos hablar también de la caída del Producto Interno Bruto, alrededor de 9 puntos del PIB, pero tal vez más importante es hablar de facturación. ¿Cómo está el tema de la reactivación? Mira, hay dos cosas que se podían o que se pueden hacer para que la reactivación sea más rápida, para que la economía, en vez de que caiga como un yunque, que cae y se queda mucho tiempo abajo, caiga como un resorte, que cae y que rebota rápidamente. Dos cosas. La primera era cuánto tiempo estamos encerrados, cuánto tiempo dura el confinamiento. Para criterio personal y criterio de la Cámara de Comercio, el confinamiento ha sido más severo de lo que debió haber sido. Hay un tiempo para todo en la vida. Hubo un tiempo en que para ser patria había que estar en la casa, pero luego los tiempos cambiaron y la economía debió haberse abierto. O por lo menos cosas concretas como ventas por teléfono o online con entregas a domicilio. Nosotros pedimos eso desde que arrancó la pandemia y recién se pudieron dar para el mes de mayo, para el 4 de mayo. O sea, se perdieron casi 2 meses del comercio online represado. Ojo, el comercio online prácticamente en ningún país del mundo estuvo cerrado. En todas partes del mundo el comercio online siempre estuvo abierto. En el Ecuador hubo ese encierro innecesario. Entonces, la primera razón para reactivarnos es qué tan rápido empezamos a abrir más las economías. Y ahora la responsabilidad, la pelotita de la responsabilidad no es del gobierno central, sino de los municipios, y ahí nosotros estamos muy en contacto con tanto Municipio de Guayaquil como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, impulsando la propuesta de Ecuador 24 horas. Nosotros proponemos que el comercio debe de poder funcionar 24 horas al día. Hicimos un cálculo sencillo, que si las tiendas de barrio, los mini markets, las tiendas de conveniencia, que en Ecuador hay 90.000 tiendas de barrio, si cada tienda de barrio puede abrir 2 horas más al día, eso permitiría que el país venda 1.000 millones de dólares adicionales en ventas. 1.000 millones de dólares más en ventas si las tiendas de barrio pueden abrir tan solo 2 horas más. Lo que nosotros estamos planteando es la liberalización, la libertad
en los horarios de atención. Puede parecerles increíble a algunos de ustedes, pero en el Ecuador hay un acuerdo ministerial, no es una ley, sino un acuerdo del ministerio, en este caso el Ministerio del Gobierno, que define una sola hora de atención para todos los mini markets a nivel nacional. Imagínate tú, ¿qué tiene que ver los ritmos del comercio de alguien que está aquí en San Borondón, o alguien que está en Cumbayá, en Quito, o que está en Saraguací, en Cotopaxi, o que está en Pelileo, en Riobamba, o que está en las Galápagos? Hay un solo horario de atención para todos. Eso no tiene ningún sentido. La calle del comercio sabe más que el escritorio frío de la burocracia. Entonces nosotros estamos planteando eso para la reactivación. Y lo segundo tiene que ver, estábamos hablando de qué se necesita para reactivar, lo segundo tendría que ver con si el gobierno, en vez de sacar plata de la economía, introduce liquidez. Pero el gobierno ha decidido no solo no ayudar, no solo no dar algún tipo de facilidad, sino además adelantar impuestos. O sea, lo que se debería de cobrar el próximo año lo quieren cobrar este año. Lo están cobrando este año, de hecho. Entonces, eso es una medida que nos parece que es contraria a lo que necesita el país. Habiendo dicho todo eso, me reitero en estar optimista, pero no tanto por razones económicas como tal vez de orden político. Pienso que las elecciones traen una oportunidad de cambiar el país a un nuevo rumbo y marcar un norte en libertad. Muchas gracias, Pablo. Tenemos dos preguntas relacionadas al mismo tema, más o menos, la de Alba Zambrano y la de María José Moyano, para ver si la podemos responder en una sola. Dice, la redacción de su libro tiene como objetivo influir en estas próximas elecciones presidenciales. Y dice María José, la mayoría de los jóvenes nos estamos haciendo esta pregunta, ¿cómo elegir a un buen presidente? A Franklin, para que responda primero. Franklin. Perdón, ¿cómo era la pregunta? No le... Cómo elegir a un buen presidente y si la redacción de su libro tiene el objetivo de influir en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, el objetivo del libro no ha sido de influir en las elecciones presidenciales. El objetivo del libro ha sido para dar una visión más amplia a la gente sobre la importancia del comercio en la prosperidad. Ahora, ¿cómo elegir a un candidato, al mejor candidato? Primero, hay que estar consciente de que no existe candidato perfecto. Cualquier candidato va a tener sus defectos, porque el único perfecto el candidato sería yo. O sea, para mí, o sea, pero para la cantidad de candidatos que existen, eso para mí es una aberración y los líderes políticos deberían estar un poco más conscientes de que esto de candidatizarse simplemente por figurar no puede ser aceptado en una democracia moderna. Tenemos que pensar en candidatos preparados, en candidatos con experiencia en administración, no solo administración pública, sino también administración privada, porque el candidato al presidente va a estar ejecutando acciones que tienen un impacto enorme sobre el resto de la población, y solo un candidato que ha tenido mucha experiencia en el sector privado sabe el impacto que tiene cuando toma una decisión. Y eso es necesario. También hay que separar la acción pública de la acción privada. Un candidato que no ha conocido la actividad privada nunca puede ser un buen candidato, porque una persona que ha estado en la burocracia, de puesto en puesto político, y ahora quiere dirigir un país, no va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Entonces necesitamos concientizar a la población que se necesita un candidato con experiencia privada y experiencia en el sector público. Y necesitamos alguien que tenga ideas que vayan un poco en contra de lo que hemos venido haciendo en los últimos 50, 60 años, porque el liberalismo tuvo su apogeo en tiempos de Galo Plaza, y
a partir de 1960 entró el cepalismo y ahora últimamente este socialismo del siglo XXI que no es más que una excusa para que se enriquezcan unos pocos, y eso lo estamos viendo en los casos de corrupción que asoman cada día en el país. Entonces tenemos que pensar en gente que sea honesta, que haya tenido una trayectoria de honestidad, una trayectoria de trabajo. Alguien que tenga preocupación no solo por los miembros de su partido político, sino que también abra las manos a los otros partidos, sobre todo a los partidos con una ideología similar. Y les doy un ejemplo. El señor Guillermo Celi, que me perdone que no está presente, pero el señor Guillermo Celi debería dar paso a un lado porque no va a ganar las elecciones. Lo mismo el señor Isidro Romero. Entonces, que me perdonen que no están aquí porque seguramente ellos tendrían sus razones para decirme que yo estoy equivocado y a lo mejor sí, estoy equivocado, pero a mí me da la impresión de que necesitamos menos candidatos, necesitamos más candidatos con ideologías claras, con planes de acción claros, no, que sean consistentes, que sean coherentes y consecuentes con sus ideas, no que al rato del rato pues se olvidan de lo que predicaron o que sermonearon en un tiempo. Entonces, necesitamos candidatos que sean, como digo, personas íntegras, personas honestas, con experiencia tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Muchísimas gracias, Franklin, por la respuesta. Les recordamos que el libro lo pueden adquirir en Librería Española, en Guayaquil, Quito y Ambato. Pablo, no sé si usted tenga una respuesta a la pregunta anterior o pasamos a la siguiente. Sí, bueno, decir que el libro tiene por objetivo poner a la gente a pensar, a reflexionar, y más allá de estar de acuerdo o no de acuerdo con nosotros, si te ponemos a pensar, yo creo que nos damos por servidos. Y luego, cómo escoger bien. Yo haría la reflexión de, es importante escuchar lo que no dicen los candidatos, porque te dicen el mensaje que te quieren dar, pero muchas veces se puede leer mejor entre líneas lo que no te dicen, y si tienes la oportunidad de interactuar con candidatos, ahora las redes te permiten interactuar, pero en los temas específicos, por decir, alguien te habla, bueno, sí, que viva el libre comercio, ok, ¿usted va a bajar los aranceles, sí o no? Y si es sí, ¿de qué tipo de productos y en qué nivel? Ya, eso es algo específico. Entonces, de esa forma tú puedes saber si son cantos de sirena o si hay realmente una propuesta con plan de acción detrás de cada idea. Muy buenos consejos. José Antonio Briz nos pregunta, es un gusto escucharlos, me gustaría preguntarle a Pablo, ¿cómo ve el comercio en el corto plazo en el Ecuador? ¿Hay futuro o vienen tiempos difíciles para ser innovadores y tratar de hacer empresa? Bueno, como decía, yo estoy optimista por la situación política de que hay una opción de elegir, porque hay una elección y de alguna manera se da la oportunidad para dejar atrás 10, 14 años de una misma forma de gobernar. Ahora, es la mayoría de la gente, la democracia, la que definirá si nos vamos a un norte con una libertad económica bien marcada o si seguimos en más de lo mismo. Pero estoy optimista porque me da la impresión de que hay un electorado con niveles altos de madurez, de aprendizaje, con intuición de qué es lo que no hay que hacer para que se repitan las cosas que no le están funcionando al país. En ese sentido, yo creo que hay lo que nos toca a cada uno de los que creemos que hay una visión que es la correcta. Yo pienso que la visión liberal es la mejor, es promoverla como no sea posible. En este caso hemos escrito un libro, otros pues usarán las redes sociales para promover sus ideas, pero hay que moverse porque de la nada sale, y si uno se queda cruzado de brazos, no necesariamente está contribuyendo a que el país vaya en el sentido que tiene que ir. Ecuador es un país de grandes potencialidades, pero es un país que ha estado capturado por una ideología bastante tiempo. Ya es tiempo de dejar de ser rehenes, de liberarnos, de rebelarnos y de escoger un mejor futuro
para nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos. Gracias, Pablo. Disculpen, Denis tenemos Ruiz. 2 minutos para terminar, por favor. Ok, entonces vamos con la última pregunta. ¿Por qué existen muchos ecuatorianos que no apuestan al libre comercio? Es una buena pregunta. Yo lo contesto rápido para luego más bien quiero escucharlo a Franklin. Yo diría que hay una razón y es desconocimiento, ¿no? Nadie puede querer lo que no conoce. Si tú no conoces a alguien o algo, no lo puedes querer. Entonces, hay mucha oportunidad de mejora en el ámbito de que se conozcan más las ideas liberales, para que la gente las conozca y se vaya enamorando de ellas. Pienso que hay una parte es eso. Otra parte, hay intereses creados. Hay negocios que solamente existen por la protección que tienen. Entonces, evidentemente, no es que no entienden el libre comercio, y no es que no lo quieren porque no lo entienden o no lo conocen. No, los que lo conocen perfectamente, pero no lo quieren porque no quieren hacer el esfuerzo de competir. Hasta ahí me quedo yo. Franklin. Sí, preguntándonos sobre la motivación del libro, también nos llamó la atención que la poca importancia que se le dan los historiadores económicos al comercio. Un libro de los más conocidos, del de A.C. Blue, ¿por qué las naciones fracasan? Pues 567 páginas de historia y no hay una sola mención al comercio. Hay otros libros así de historia que son dos tomos enormes de más de 600 páginas cada uno de Fukuyama. Tampoco mencionan el comercio. O sea, también el interés nuestro era de poner en tapete el tema de cómo el comercio crea riqueza. Y ese es el mensaje con el cual quiero yo terminar, y es que abrirse al comercio, abrirse a la libertad, no es fácil, es difícil, pero lo más difícil es lo que más vale a veces. Y tenemos que hacerlo porque si no estamos condenados como los chinos a 500 años de fracasos, pobreza, pobreza, pobreza. Tenemos que pensar de una manera distinta, tenemos que ver lo que ha tenido éxito en otros países. Y todos los países que han tenido éxito son los países que han abierto sus fronteras y han dedicado muchos esfuerzos a facilitar el comercio. Y ese es el mensaje final que quisiera dejar, y es que para progresar, la llave para abrir el candado que nos agobia es del comercio, el libre comercio. Gracias, Franklin. Gracias, Pablo. Gracias, Librería Española. Y muchísimas gracias. Disculpa que te corte, María del Carmen. De hecho, muchísimas gracias por precisar que efectivamente el libro ya se encuentra en venta en la Librería Española de Guayaquil, Ambato y Quito. Y agradecer, por supuesto, a los autores del libro, al doctor Franklin López y a Pablo Arrosemena, como a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por tu participación también. Y bueno, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, la primera feria virtual. Así que también es innovador presentar un libro de esta manera. Muchísimas gracias, María del Carmen. Si te quieres despedir. Muchas gracias de mi parte también. Muchas gracias. Hasta luego.